Dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos a ti la alabanza, la adoración y la gloria. Pedimos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu sea hablando, enseñándonos y ministrándonos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea diga amén, amén y amén. 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 El día de Yom Kippur. ¿Qué es el día de Yom Kippur? Fue una ley que estableció Dios para su pueblo y para toda la humanidad que quisiera creerle a Él. Ay, Padre. ¿Están aquí ustedes? Fue una ley que Él estableció. Amén. El día del perdón, de Él perdonaba todos los pecados a través de la expiación. ¿Están aquí? Amén. Y a ver, ¿cómo llevan los hebreos, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, los judíos y la tribu que está en el norte, estas costumbres que están en la ley mosaica, están aquí? Pero que nosotros los cristianos decimos que no, o nos enseñan que no se debe llevar, porque nosotros venimos de una tradición católica. Incluso nosotros acá somos protestantes, porque protestamos a esa ley en la que fuimos enseñados. ¿Están aquí? Por lo menos el año judío, el año hebreo, es de 360 días. Nosotros lo tenemos de 365. Entonces hay una serie de inconsistencias entre las cosas. De hecho, allá nosotros aquí celebramos Navidad, ¿sí? El pueblo judío no celebra Navidad. Jesús no nació, les he dicho, Jesús no nació en diciembre como nos acostumbraron a nosotros. ¿Están aquí? Él nació en el mes de abril. ¿Me están siguiendo ustedes? Amén. Bueno. Y aquí Dios le dice a Moisés: vas a tener en el mes séptimo, el día 10, vas a afligir tu corazón. Para que le digan al pueblo: afligirán tu corazón y todas tus almas, y ningún trabajo haréis. O sea que aparte del día de reposo, el día de Yom Kippur, no hay judío, no hay hebreo a nivel mundial que trabaje ese día. Ese día ellos se apartan, por lo menos aquí en Medellín, las escuelas judías, donde le dan clase a los judíos, no trabajan. El día de Yom Kippur, estos 10 días, son 10 días donde hay varios procesos, pero hoy vamos a hablar solamente del día de Yom Kippur o el Yom Kippurín, que es el día del arrepentimiento de las personas, en el que ese día se te van a desatar todas las bendiciones, pero depende si realmente
tú te humillas y reconoces realmente que quieres cambiar. Ay, Señor. Porque es que aquí, este día se ven los atributos de la misericordia de Dios en la gente. ¿Sí? Y es un día muy serio, porque aquí les voy a hablar de algo muy candente que la gente no entiende cómo se maneja esto en el mundo espiritual. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, Jesucristo dijo: no creen ustedes que yo vengo aquí a cambiar la ley o lo que dijeron los profetas. Yo no vengo a cambiarla, yo vengo a hacerla cumplir. ¿Me siguen? Entonces, aquí podemos ver los atributos de la misericordia del Creador este día. ¿Sí? ¿Qué pasa ese día? Ese día, para el perdón de pecados nuestros, a nosotros nos ponen, ay Padre, un sensor, a ver si tú y yo nos hemos arrepentido de verdad de los pecados que cometimos el año pasado, de toda la bronca, de todos los odios, de todas las maldiciones que le tiramos, de la vida nuestra, si nos quejamos de ella, de cómo la llevamos y todas esas cosas. Oh, que esto es serio. Y de aquí dependen si vienen bendiciones o posiblemente nos aprenden más. Alaba que Él vive. ¿Están aquí? Y esto se hacía todos los años. ¿Cómo se hacía esta fiesta? ¿Cómo? Porque era una fiesta. ¿Sí? En el año se hacían 3 celebraciones sacerdotales. Una, donde el sacerdote entraba 3 veces a la presencia. Y él entraba donde él se limpiaba a él. Tenía que durar 3 días si estaba casado, 3 días sin tener relaciones con la mujer. Tenía que lavarse bien, tenía que purificarse. Y tenía que ponerse unas granadillas y entrar adorando, alabando al Señor. No de boca, sino de corazón. Porque ese día le ponían el escáner a ver cómo estaba el corazón de él delante de Dios, para poder entrar a la presencia. Entonces él entraba allá al tabernáculo y le ponían una cabulla, lo amarraban por la cintura, por si de pronto las campanitas dejaban de sonar, era que él no estaba alabando, no estaba gozando delante de la presencia de Dios, y caía muerto. ¿Están aquí? Porque le estaba ministrando a Dios fuego extraño, como hicieron los hijos de Aarón a su nombre. Entonces había otra donde él hacía una consagración por el altar. Y la tercera, que esta era la más grande, era donde hacía expiación por los pecados de todo el pueblo. ¿Están siguiendo ustedes? Amén. Entonces vamos a pasar ahora a ver qué ocurre en este día. Era un solo día, una vez al año, cada 360 días. Recuerden, el año hebreo es cada 360 días. ¿Sí? El día de Yom Kippur fue ayer. Pero le quiero dar esta clase para que algunos, bendito el Padre, no acarreen maldiciones este año. Al menos en esta área de perdón. A su nombre. Cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 23 y leemos del versículo 26 al 32, iglesia, vea lo que dice la palabra del Señor. Esto es fuerte, porque aquí voy a hablar de algo que hay, Padre. Señor, me ayude. ¿Están aquí? También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre el pueblo. Mi alma te alaba, Señor. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno este día,
yo destruiré a la tal persona de entre el pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones, en donde quiera que habiten, en cualquier lugar del mundo. Día de reposo será a ustedes y afligirán vuestras almas, comenzando al 9º día del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Mi alma alaba al Señor. Esto era antes, bendito el Padre, esto era antes del Pentecostés. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, versículo 9, perdón, se le aparecen los ángeles y ellos ven que Jesús se va en una nube y se le aparecen los ángeles y les dicen: ustedes qué hacen ahí mirando a ese Jesús, váyanse para allá, para Jerusalén, como él les dijo, y esperen los 10 días que llega el Pentecostés. Su nombre sea la gloria. ¿Están aquí? Amén. ¿Por qué? Porque son 10 días. Y los primeros 7 días son 7 días poderosos. Porque los otros 3 son de gracia, son de gozo, son de fiesta. Por eso nosotros podemos ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que habían judíos piadosos de todo el mundo. Ruso, chino, italiano, francés, coreano, de todas partes, de todos africanos, de todas partes, iraníes, judíos que habían nacido allá, pero venían de la descendencia y estaban ahí el día de Pentecostés y escuchaban hablar a los apóstoles las maravillas de Dios, a los apóstoles y a los 120 que estaban en esa casa. Están aquí porque 10 días después que Jesús parte para estar con el Señor en su trono, de esos 10 días después, llega el día de Pentecostés, llega la recompensa, porque esos 10 días son clave para la transformación de nosotros. Estos 10 días, desde después que comenzó, llegó Rosh Hashanah, año nuevo del Señor. En estos 10 días se te son cambiado a ti y a mí los ángeles. Los ángeles que te ministraron el año pasado no son los mismos que nos van a ministrar este año. Y todo depende del carácter y del sometimiento o la obediencia que tú tengas a la Escritura, a esta ley divina. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que en este día tú eres perdonado. ¿Están aquí? Tienes que buscar a toda persona que tú hayas ofendido, que le tengas rencor o que le hayas tenido alguna vuelta brava con él o con ella. Tienes que buscarlo y tienes que pedirle perdón o buscarla. ¿Están aquí? Esto va a ser duro. Si tú quieres bendición este año que viene, tienes que hacerlo. Por eso que Jesucristo dijo ahí en Mateo 5:23, dijo: por tanto, si tú, ¿se acuerdan que les di en el Sermón del Monte? Por tanto, si tú vas a presentar una ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tiene tu hermano algo contra ti, no te vayas a llevar la ofrenda, déjala en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. No vaya a ser que te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil. Si mientras vas con él en el camino ese año, trata de reconciliarte con todos los que tengas bronca. Ay, Padre mío, están aquí. Para tú participar del día Yom Kippur y todos los pecados que tú y yo cometimos en el año sean perdonados por el Padre, tenemos nosotros que perdonar y reconciliarnos con los demás. Mi alma alaba al Señor. Amén. Si no, no te perdonan nada. Por el contrario, nos apretan.
Y al final de esta palabra les voy a decir cómo nos apretan. Porque nosotros necesitamos bendición de Dios. Pero nosotros vivimos transgrediendo las leyes espirituales del reino. Y esas leyes, vea, amados míos, amadas, esas leyes no cambiarán nunca. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás en la vida van a pasar. A su nombre sea la gloria. ¿Están aquí? Ahora, la tercera entrada del sacerdote para la expiación del pueblo, el día de Yom Kippur o Yom Kippurín, que fue ayer martes, el martes. Ese día en ese tiempo agarraban 2 machos cabríos. 2 machos, 2 cabras machos, ¿sí? No ovejas, ni becerros. Porque es que en las congregaciones mantienen las ovejas, los sumisos, los humildes, los callados, y mantienen las cabras, los cabros, alaba que él vive. ¿Están aquí? Su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué hacían con ese macho cabrío? Vamos al libro de Levítico, nuevamente, ahí en el capítulo 16, y vamos a leer del versículo 6 al 10, la orden que da Dios a través de Moisés a los sacerdotes. El libro de Levítico es leyes para los sacerdotes, para que ellos cumplieran en el pueblo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, y hará traer Aarón el becerro de expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazael. Ay, Padre. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual yacerá la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazael, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación. Escuchen, la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazael al desierto. Y aquí vamos a hablar de la parte demonizada que tenía el pueblo y que todavía sigue teniendo. Porque si lo tenían los judíos, nosotros que no somos judíos, peor todavía. Alaba lo que él vive. Están aquí. Gloria a Dios. Habían 2 machos cabríos que habían que presentarse, que había que presentar. Uno era para Dios y le ponían una plaquetica y decían el de Jehová y el de Azazael. El sacerdote no lo sabía, lo tiraban a la suerte. Para los que dicen que no, que eso de la suerte, eso es del diablo, eso no le gusta a Dios. Ese es religioso. Dios se tira la suerte más de una vez en la Biblia. Y lo traían y se lo ponían al sacerdote. Si el de Jehová estaba en mano derecha, eso quería decir que se le iban a perdonar los pecados a todo el pueblo ese año. Ay, Padre mío. Porque lo iban a sacrificar. Pero si el de Azazael caía a la derecha, entonces no, eso era simbología de que Dios estaba bravo con el pueblo y que no iba a perdonar los pecados ese año.
Están aquí. Amén. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban el de Azazael, agarraban el macho cabrío de Azazael, le ponían una cinta, un pedazo de lino rojo, lo partían por la mitad, se lo ponían en el cuerno, una mitad, y lo llevaban al desierto. Tenía que ir al desierto. Pero mira lo que pasaba a veces. Cuando lo tiraban al desierto, 15 kilómetros, el carnero se les devolvía y se les metía en el templo. Entonces ellos llegaban y lo tiraban al desierto y por un peñasco lo tiraban para que se matara y se muriera por allá. Se le partiera una pata y que allá se quedara y se muriera y no volviera más. ¿Sí? Eso era la expiación de pecado, la sangre de los machos cabríos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenían que hacerle un sacrificio a Azazael? ¿Quién es Azazael? ¿Por qué Azazael tenía que llevarse él? Porque le ponían, mira, tú te vas a llevar todos los pecados, arranca para el desierto porque tú le perteneces al diablo. Y ahí se iban todos esos pecados de todo el pueblo. En ese macho, en ese animal. ¿Sí me entiendes? Que era consagrado a Azazael. Está aquí. Por eso siempre, casi siempre, en la mano derecha aparecía el de Jehová y en la mano izquierda aparecía el de Azazael. ¿Me siguen? ¿Quién es Azazael? ¿Por qué Dios ordena a Moisés que había que llevar un sacrificio y tirarlo al desierto a Azazael? Están aquí. Amén. Porque la mayoría de pecados entraron por Azazael al mundo. Mi alma alaba al Señor. Pastor, ¿cómo así? ¿No fue por Satanás? Es que les he dicho que les voy a dar la enseñanza de que Adán no pecó. Él tuvo una caída, mas no pecó. Porque en ese tiempo no habían las dualidades que hay hoy en día. No existía el mal, no existía el bien. Están aquí. Pero eso se lo doy más adelante. Vayan tomando nota, muchachos, porque esto va a ser fuerte. Y a los que ya llevan tiempo conmigo, que son líderes viejitos, no de edad, sino viejos de estar conmigo, van a aprender algo aquí. Vamos a conocer el principio de Azazael. Cuando nosotros vamos a la Escritura, a la Biblia, y vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, y leemos en el versículo 1 y 2, mira lo que acontece ahí para que ustedes tengan una entrada. Porque yo sé que de los que tengo aquí hubieron varios que se leyeron el libro de Enoc que yo les dije, ¿cierto? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, escucha esto, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow de esta palabra, porque quiero que entiendan esto, porque este día es tan importante, porque el perdón para nosotros es tan importante. De eso depende nuestra economía, depende nuestra salud, depende nuestro progreso, nuestro avance, depende todo, familia. Estos 10 días que están transcurriendo después de Rosh Hashanah, ay Padre, ustedes no se imaginan, están aquí. Azazael Amén. era, después de Shamirama, creo que se llama, él no ha muerto, ¿sí? Se llama
Sí, Shamihasa. Shamihasa era el líder. El segundo al mando era Azazael. ¿Sí? Cuando nosotros vamos al libro de Enoc y leemos en el capítulo 8, vamos a leer el capítulo 7, el 8 del libro de Enoc. Pastor, pero eso no está en la Biblia, porque el religioso siempre es así. Si más que no tiene conocimiento, y los demonios más fuertes que llevan al pueblo a destrucción son aquellos de brutalidad religiosa que tiene la mayoría de gente. Porque ¿por qué dice Dios que se perdió el pueblo? No era porque le faltaba conocimiento a su nombre. Entonces, si te falta conocimiento, no critiques la palabra. Pastor, pero es que eso no está en la Biblia, el libro de no, pero la Biblia habla del libro que no. Yo no sé por qué en el concilio de Onicea, no, que fueron los que armaron la Biblia, no metieron el libro de Enoc, son un libro apócrifo, libros apócrifos, sí, que están en la Biblia, que fueron escritos, son palabras de Dios, son poderosos, pero ninguno los conoce. Y a veces todos lo quieren que el Espíritu, como que si el Espíritu Santo fuera, yo les he repetido muchas veces, el Espíritu Santo no es trabajador ni tuyo ni mío. Están escritos libros, pero la Biblia la escribió Dios. No, toda la escritura fue inspirada, la ley. Es más, la Biblia que tú y yo cargamos, la Reina Valera, la Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, mis hermanitos, bájense de la película. Son versiones diferentes. Pero la verdadera Torá, la Biblia de los hebreos, que son el pueblo de Dios, solamente termina en Deuteronomio. Los otros libros no tienen nada que ver con la Torá. Estás aquí para que se bajen de esa película que la Biblia fue por lo menos el Nuevo Testamento, que no es Nuevo Testamento sino Nuevo Pacto, no aparece ahí. Tú le sabes con un judío eso y enseguida te trata de perro y te echa de la sinagoga. ¿Están aquí? ¿Termina en qué libro, pastor? ¿Cómo? ¿La Torah termina en qué libro? Deuteronomio. Sí, también está ahí en la Torah, uno de los 5 libros del Pentateuco de la época mesiánica. Esa es la Biblia original, los 5 libros de la ley mosaica. Pero cuando nosotros vamos al libro, vamos a leer aquí completo para que entendamos algo. ¿Por qué se le mandaba ese macho cabrío a Azazael? ¿Por qué tenía que mandar? ¿Y por qué Dios ordena eso? ¿Entendemos? Y voy a explicar algo aquí, sobre todo, hermanita, presten atención y no se me carguen, ni se vayan a cargar con Dios. Yo cuando nací esta vaina estaba escrita acá, yo simplemente tengo que cumplirla. Tú también. Cuando nosotros vamos al libro de Enoc, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 en adelante, dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas. Escuchen esto. O sea, comenzaron a tener relaciones con ellas y a contaminarse con ellas. Escuchen esto. O sea que la mujer contamina, sí. Y a enseñarles la brujería, ay padre, la magia y el corte de raíces para amarrar a los hombres, y a enseñarle todo artificio de las plantas. Quedaron embarazadas, versículo 2, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra.
y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y comérselos. ¿Dónde está eso? Salmo capítulo 14, versículo 4 y Miqueas capítulo 3, versículo 3. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos a los otros y bebían sangre, se comían entre ellos mismos. Los primeros antropófagos salieron de los hijos de Dios. Escuchen esto. Jeremías 12:4. Versículo 6 dice: entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y es donde Dios dice: me arrepiento haber creado al hombre. ¿Están aquí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. También pueden encontrar referencia de eso. Pero vamos a seguir aquí en el capítulo 8. Mira lo que dice. Y Azazael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje, el mover de la cadera, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Escuchen esto, familia. Y Shemi Hasa enseñó encantamiento y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Por eso es que el Señor dice, familia, bendito sea el Padre, como la brujería se le enseñaron a las mujeres, Él dice ahí en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 18, que toda la que supiera esto la matabas. Ay, Padre mío. La hechicera no vas a dejar que viva. Tienes que matarla. Búsquenlo ahí, tomen nota, vayan tomando nota, mis hermanos, mis hermanos. Baraquel, los signos de los rayos. Cobael, los presagios de las estrellas. Serkel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artagof enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Shariel, los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subió hasta el cielo. Éxodo capítulo 3, versículos 7-9. Cuando él le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés: mi pueblo ha clamado y su gemido ha subido ante mí. ¿Están aquí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Quién era Azazael? Un hijo de Dios, un ángel. Ellos eran 200 líderes poderosos. Estaban encargados de cubrir el segundo cielo. ¿Están aquí? Por eso no solamente hubo una sola caída, la de Lucifer, no, hubieron más caídas. Hubieron varias caídas. Pero como nosotros vivimos limitados solamente
a la Biblia y muchos no la entienden. Por eso no tienen victorias en el mundo espiritual, por más que reprendan, ayunen, escupan, se tiren aceite, agua bendita, hagan lo que quieran. No la van a tener si no tienen el conocimiento y ese espíritu de ignorancia, de falta de conocimiento, no sale de ustedes. Gloria a Dios por los pastores, por los hermanos, pero hay unos hermanos que son más brutos que la misma oveja. No le dan conocimiento revelado de la palabra, no tienen la profundidad de la cultura hebrea para poder entender lo que Dios dice y poder formar a las personas. ¿Están aquí? Entonces, podemos ver en la Escritura, desde el inicio de los tiempos, desde la ley, que Dios siempre comenzaba a tener en cuenta el pecado que trajeron los hijos de él. Ahí no estamos hablando de Lucifer, estamos hablando de Azazael. Y que también, como ellos los hijos de ellos comían sangre, el pecado entró por esa sangre. Ya que Dios prohíbe en la Escritura comer sangre. Por eso yo le digo a la gente, carne 3/4 no se la coman, no se la coman, hermanito. La morcilla no se la coman. Ustedes no saben la maldición que están tirando uno estúpidamente por desobediente. Pastor, es que es muy buena, pero es una maldición en tu vida. ¿Estás aquí? Porque te estás comiendo la vida de otra persona. En la sangre va la vida. Aquí. Entonces, ¿por qué podemos ver? Vea, en la expiación del pecado para perdón había el macho cabrío de Jehová para perdonar los pecados de todo el pueblo y el macho cabrío de Azazael. ¿Era un demonio? No era un demonio, era un ángel que había caído. Él era el que dirigía todo eso. ¿Están aquí? Él fue el que dirigió todo eso. Y dijeron, vamos a hacer un pacto de maldición porque esa vieja está muy buena. Llegaron y comenzaron a tener relaciones sexuales con ella y las preñaron. Pero como se enamoraron, ¿cómo así, pastor? Ellos son espíritus. Alguien está pensando eso. Aquí me llegó el dato enseguida. ¡Pic! Te voy a explicar esto, mi hermano, mi hermana, lo que lo esté pensando. Te voy a poner un ejemplo. ¿A Abraham le llegaron ángeles o no le llegaron ángeles? Le dijo a Sara que le preparara comida. Y él le lavó los pies. ¿Llegaron o no llegaron? ¿Está escrito en la Biblia, en el libro de Génesis o no? Pero ¿cómo van a tener relaciones? Yo no, es que tú no conoces lo que es un espíritu íncubo y un súcubo. Tú no sabes de eso todavía. Pero te voy a explicar esto. Mira, cuando ellos van a donde Lot, ahí, después que salen de Abraham, ellos se van a Sodoma y a Gomorra. Llegan a donde Lot. Y la gente del pueblo, que era una parranda de degenerados, la mayoría ellos homosexuales, lesbianas, degenerados, se comían todo, los animales, todo eso lo boleaban a lo que fuera. Escucha esto. Y Lot los ve, sabe que son unos ángeles y les dice, Lot, mira, yo les entrego mis hijas que son vírgenes, hagan con ellas lo que les dé la gana. Tú vas a entregar una hija tuya para que la viole todo el mundo por unos visitantes que lleguen así cualquiera a tu casa. Él sabía que eran ángeles, pero ¿por qué los resguardó a ellos si no iban a tener problemas que tuvieran sexo con ellos? Porque son espíritus. A ver, no porque iba a perder su tiempo y su saliva y a entregar a sus hijas para que las violaran y no tocaran a los ángeles. Aló. Para que entiendas misterio. Están aquí. Porque con los ángeles, los espíritus,
se puede tener sexo. En la montaña, allá en la montaña, yo vi, una mujer parió un gato. No había tenido sexo con nadie. Pero el espíritu íncubo ese que ella deseaba se transformaba en el man que ella quería, llegaba en la noche y tenga para que lleve. Alaba lo que él vive. No quedó preñada. Parió un gato, un demonio. Y apenas reventó la matriz ahí en el piso de la iglesia. Salió y se metió al monte. Y nadie me puede decir que no es así porque yo lo vi. Mi pastor que estaba ahí lo vimos. Todos los que estaban ahí lo vieron. ¿Quién la preñó? A su nombre. Entonces sí se tiene relaciones con esos espíritus. Aquí para que tengan mucho cuidado las hermanitas. Y los hermanitos también. Esa clase creo que se les dio el año pasado, ¿cierto? El año antepasado, si no estoy mal. Entonces, a Azazael había que mandarle el macho con todos esos pecados que iban allá. Y a Jehová, si le caía, si en la suerte caía que el macho de Jehová, el macho cabrío, sin defecto, porque eran los dos sin defecto, eran puritos, machos cabríos, le caía a Jehová, entonces lo sacrificaban, lo degollaban y esa sangre la regaban en el altar para expiación de todo el pueblo. ¿Sí? Por eso que dice el libro de Hebreos que el sacerdote tenían que matar a Jesús, porque la sangre de los machos cabríos no lavaba, que todos los años se sacrificaba, no lavaba los pecados de todo el pueblo, mientras que ahora, por el sacrificio de nuestro Rey Dios, Señor y Salvador Jesucristo, todos nuestros pecados fueron lavados. Ay, Padre mío. Si algún judío está por ahí escuchándome, sepa, se lavan por el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para salvación. Porque todos estábamos destituidos de la gloria. Solamente por Jesucristo tenemos salvación. Ajá, pastor, bueno, entonces ya, yo puedo hacer lo que quiera. No, te fregaste, mi hermano, mi hermana. Tú no puedes hacer lo que quieras. Porque la salvación la puedes perder, te lo voy a decir ahora. Por eso este tema se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Yom Kippur. Yom Kippur, que quiere decir día de perdón. Yom Kippur. Amén. Se celebra, según el año hebreo, una vez al año de las 3 fiestas que se celebran. El martes se celebró el día de Yom Kippurín, para que lo tengan claro, familia. ¿Sí? Entonces por eso podemos ver que cuando Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo 25 del 18 al 20, él le dice claramente: hazte también 2 querubines. ¿Sí o no? Dice ahí, de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, o sea, del arca. ¿Qué iba en el arca? Iba el maná, que recogieron maná, él mandó a recoger maná en una vasija de oro y la metieron al arca. Iban las tablas de la ley, iba la vara de Moisés, donde estaba escrito el nombre. Por eso, todo hebreo, el padre le entregaba una vara, ahí va escrito el destino. El destino tuyo, el destino mío está escrito en la vara esa. Si tú crees en Jesucristo de verdad y si le crees, le obedeces. Ahí está escrito el destino tuyo, donde nosotros vamos siempre a reverdecer por encima de cualquier circunstancia. Pero eso es un tema más adelante que les voy a dar.
Harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo de la pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno frente al otro, mirando el propiciatorio y los rostros de los querubines. Y aquí te voy a soltar un código que seguramente tú te has preguntado muchas veces. Bueno, ¿cómo así, pastor? A mí me lo han preguntado, pastor, pero el diablo no puede leer la mente de uno. No. Pero yo estaba haciendo esto y se me metió Satanás. Yo le digo, bueno, mira lo que pasa. Un querubín hacía representación a Azazael y otro querubín hacía representación a Jehová. Tanto el bien como el mal, vuelvo y le repito, antes no había dualidades. Antes de que cayera Adán no había dualidades. Hoy en día sí los hay, pero Dios puso las dualidades ahí, el yin yang, como le llaman mucho, el bien y el mal, a que se cubrieran y se miraran frente a frente y miraran el destino que estaba puesto para el pueblo de Dios dentro de la vara. Ay, Padre mío. Y las leyes. Por eso es que el mundo espiritual es un mundo de leyes. Si tú y yo las dañamos, tenemos que saber que Azazael, que sigue teniendo poder, déjame que ni Satanás puede entrar aquí. Azazael era más poderoso que Satanás, si quieren que ustedes les digan. Están aquí. Azazael tiene más poder que el mismo Lucifer, el mismo Satanás. ¿Están aquí? Porque tú no ves en la Biblia que Satanás le enseñó a fulano, a los brujos a hacer esto. No. Por eso hay mucha gente, hay muchos cristianos y que de guerra espiritual, bruto, ignorante, enseñando a otro. El mundo espiritual es un mundo de leyes. Mira, Azazael, Satanás, el diablo, lo que tú quieras, antes de hacer algo tienen que pedir permiso arriba, en las cortes. Allá no es que unos van a hacer lo que les dé la gana, no. Léete el Salmo 82 para que veas tú que ahí está escrito que Jehová se reúne, se sienta en la reunión de los dioses. Hay otros dioses y otros señores, dice el libro Apocalipsis. ¿Están aquí? Entonces, te voy a poner un ejemplo así clarito para no hacer tema muy largo. Tú no te das cuenta que Jesucristo, cuando se monta en la barca y va a atravesar el mar de Galilea, al otro lado se le levantó una tormenta, los discípulos se asustaron y toda esa vaina, y él estaba durmiendo. ¿Y qué hizo él allá cuando llegó? Una liberación. La tierra de Gad, la tierra de Gadara, que pertenecía a una de las tribus de Israel, fue liberada, porque ellos cultivaban cerdo, ellos no cultivaban ovejas. Ustedes lo saben, conocen esa historia. ¿Cómo Satanás conocía eso? ¿Cómo el diablo? ¿Cómo los vientos? Porque vean que esos ángeles manejaban también el clima, manejaban los vientos, y le enseñaron a los hombres y a las mujeres a manejar todo eso. Están aquí. Porque el bien y el mal se le presentan y están mirando el destino. Tú no sabes la piedra que te tiene Satanás a ti, ni te la imaginas. A su nombre. Como para que tú no vayas a vivir la ley del Señor. Me da risa. Están aquí ustedes. Entonces, esa expiación la ordenó Dios así, de esa manera, porque uno de sus hijos
tenía la potestad y le había enseñado a los hombres a través de las mujeres toda esa maldad. Las preñaron. De ahí viene la raza de Goliat, la raza de los gigantes, los hijos de Anás. Eran tipos, mira, que decía que tenían 20 pies. Y un pie es de 45 centímetros. ¿Sí o no? Entonces imagínate tú lo alto que eran. Están aquí. Tipos que tenían 6 dedos en cada mano. A su nombre. Los más grandes eran la raza de filisteos. Y por eso es que Dios manda al pueblo a que hicieran ese sacrificio todos los años. Habían años en que Dios se le calentaba y no le caía a él, en la suerte no le caía el macho cabrío. Entonces no había perdón de pecado para nadie del pueblo. Ese era un año fatal. Ay, Padre. ¿Están aquí ustedes? A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos han escuchado hablar del Talmud? ¿Ninguno ha escuchado? ¿De qué? Talmud. Ese es un libro que han escrito los sabios de Israel, los hebreos, los judíos, desde Cristo para acá. Cristo, de que Yeshua a Mashiach, Yeshua de Nazaret para acá, ellos han escrito cosas que pasaron ahí y que muchos de ellos no creen. Imagínate, ellos no son cristianos, ellos no creen en Jesús, ellos no creen que Él es el Mesías, todavía están esperando el otro Mesías. ¿Están aquí? Que ahora que Él venga, Él los va a restituir, les va a perdonar todos los pecados. Eso lo dice la palabra. Es el pueblo de Israel el que tiene toda la... Nosotros debemos agradecerle al pueblo de Israel, a esas 12 tribus. Pues gracias a ellos, a la desobediencia de ellos, nosotros somos salvos por esta gracia, porque somos injertos. Nosotros vivimos pegados ahí, pero a veces parecemos el corazón, pegado y brincando. En el Talmud es un documento antiguo donde tiene la constitución, la constitución de los israelitas. Es llamado el gran rollo judío, el Talmud. Dice que cuando Jesús murió ocurrieron cosas raras. ¿Sí? Y le voy a hablar de pocos, de unos 2 o 3. El primero, ustedes saben que la Biblia dice que se rasgó el velo del templo. ¿Sí o no? Y muchos me dirán, bueno, el velo del templo, un trapo se tiene que rasgar, pastor, porque que tú no sabes cómo era el velo. El velo tenía 20 metros de alto. Escucha esto. 20 metros de alto. El velo del templo. El que se rasgó, el que aparece ahí en el libro de Mateo. Y tenía 9 metros de ancho. ¿Sí? Y tenía 4 pulgadas de grueso. Ay, Padre. Eran 82 mujeres puras que tenían, se tardaban un año en hacerlo. Y era tan grueso y tan duro que se lo amarraban a caballo para probarlo si así, porque eso decían los sacerdotes, el sumo sacerdote y los que le seguían a él. Vamos a probarlo a ver si está fino. Y lo jalaban con los caballos a ver si se rompía o no. Finísimo. Y cuando Jesús muere, ese velo se rasgó solito, sin que nadie lo jalara. ¿Están aquí? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Amén. Eso está escrito en el Talmud. El día que Yeshua Mashiach murió, el velo del templo se rajó. ¿Por qué se rajó el velo?
porque ya Dios no necesitaba tener un velo ahí para tapar su presencia y la expiación de los pecados, porque ya le había perdonado los pecados. Ay. Ese era el cordero, no necesitaba macho cabrío, él era el cordero que había sido inmolado por cada uno de nosotros y toda la humanidad. Ya no se necesitaba más sacrificio de macho cabrío. Lo segundo que pasó, que está escrito en el Talmud, es que de ahí en adelante, desde que murió Jesús, nunca cae. Ay, Padre. Volvió a caer el macho cabrío, el macho cabrío con el nombre de Jehová a la derecha. Nunca más. Está escrito en el Talmud. Ojalá que alguno se lo consiga para que vean ustedes. Todas las hazañas que están ahí, desde que murió Jesucristo para acá están. Están aquí. ¿Por qué? Porque es que ellos ya, por eso dice Pablo en el libro de Hebreo, ya el sacrificio de los machos cabríos no pueden hacer expiación por el pecado, porque ya hubo un solo, de una sola vez y para siempre, una sola muerte, una de sangre pura. ¿Quiénes lo entregaron? Los mataron los sacerdotes. Ellos no fueron los que se confabularon para matar a Jesús. No, pastor, lo mataron los romanos. ¿A ti quién carajo te dijo que lo mataron los romanos? Lo mataron los sacerdotes, porque él tiene que ser muerto por el sumo sacerdote. ¿Quién era el que hacía el sacrificio? No era el sumo sacerdote. No le da la orden Dios a Moisés para que lo haga Aarón. A su nombre sea la gloria. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. Ahora, nunca más el velo, el lino rojo que le cortaban y le ponían al macho cabrío y lo mandaban para el desierto, lo tiraban por el despeñadero, el otro lo pegaban acá en la puerta, nunca más. Y ese es el que ponían en la puerta cuando Jehová hacía la expiación del pecado. Él se ponía blanco, de limpieza. Nunca más se volvió a poner blanco. También está escrito ahí en el Talmud. Alaba lo que él vive. Porque ya estaban lavados los pecados. Estaban perdonados, había reconciliación. Ay, Padre. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Quién no ha entendido? A ver, ¿quién no ha entendido? ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Cómo se pierde la salvación y el perdón de los pecados? ¿O cómo dejamos nosotros perder el día de Yom Kippur? ¿Quién me dice así por encimita cómo creen que se pierde? Yo pienso que si, buenas noches, Dios les bendiga. Si no perdonamos, ¿cierto? Si tenemos rencor en nuestro corazón y no buscamos a las personas quienes nos han ofendido y a quienes hemos ofendido o hecho daño. Yo entré tarde a la clase porque estaba por allá haciendo una diligencia. Sí. Y para eso yo les he hablado mucho a ustedes de lo que Pedro le dijo a Jesús en Mateo 18, ¿cierto? Y él da esa analogía. ¿Están aquí? ¿Cómo se da uno cuenta de que la persona, por muy cristiana que sea, por muy bien que se vista, por mucha loción que se eche, por mucho que se sepa la escritura, o que mantenga con la Biblia debajo del brazo predicando, y que
diga que es hijo de Dios, pero uno se da cuenta automáticamente que no lo es. Es por el tipo de rencor que lleve esa persona. Va, familia, cuando nosotros leemos en la Escritura, ahí en Mateo 18, que me parece de todas las enseñanzas que dio Jesús, que siempre repetía lo mismo: ámense los unos a los otros, perdónense los pecados. Ustedes no vayan a orar, a rezar, tirar agua bendita, no vayan a entrar a la iglesia si no perdonan. No lo vayan a hacer porque pierden su tiempo. Su Padre no se los va a perdonar. Si ustedes no perdonan, no les va a perdonar nada a ustedes. ¿Están aquí? No tengan bronca con nadie. Pastor, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, mi hermana. Pastor, si uno ha tenido inconveniente con un hermanito. Con el que sea, no tiene que ser cristiano, con el que sea. Bueno, y uno viene y va y le pide perdón a la persona. Sí, la persona dice, bueno, te perdono, pero sigue como si no determina uno, no mira a uno por sobre el hombro, como que con esa indiferencia de rechazo. Tienes que ayunar, tirarte todo el día de Yom Kippurín en el piso y reconocer que como el hermano o la hermana no te está hablando, te está mirando por el hombro, eso te ha ofendido y tú estás cargada y tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios y reconocer, para que te pongan el escáner de que tú realmente estás arrepentido, y lo que haga el hermano o la hermana a ti no te va a ofender. ¿Sí me entiendes? Sí, señor, ya lo entendí. Correcto. Vamos a leer Mateo 18. Pedro viene y se le presenta a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a aquel hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, 490 veces la misma ofensa. Alaba. Y comienza en el versículo 23 y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Sí me entiende? Hace una analogía de cómo es el gobierno divino del cielo. Dice, es semejante a un rey, hablando de él, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase su deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. Y aquí él le debía 10,000 talentos. Ay, Padre, una millonada. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo. Oiga, ten paciencia, hermanita. Usted que me preguntó ahorita, paciencia. Ten paciencia conmigo, que yo te pagaré la deuda. Todo lo que te debo. El señor de aquel siervo, no. Ten paciencia. Sí, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo lo que te debo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda que le debía. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Estos fueron los ángeles. Escucha esto.
Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado. ¿Cuántos malvados hay por aquí cerquita? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, versículo 34, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el último versículo, el 35, dice Jesús: así también hará mi Padre Celestial con todos ustedes los que no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Ay, Padre mío. ¿Están aquí? Amén. Hay gente que puede perder la salvación. Aparte que vive arruinado, llevado del diablo, enfermo, no progresa. Todos los años le van sumando la factura porque su corazón se va contra... Ay, Padre mío. Y todos los años pierde el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippurín debía de tirarse, el martes por lo menos, todo el mundo debía tirarse al piso. Ay, Señor, sí, me arrepiento de corazón. Yo hice esto y esto y esto y esto y me cargué porque fulana me hicieron esto y por eso dije esto y esto, Señor. Pero yo quiero sanar mi corazón. Yo no quiero sentir rencor, yo no quiero sentir dolor de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Alaba que Él vive. Amén. Cuando tú sacas, ¿quién tiene por ahí una calculadora? Vamos a sacar la cuenta. Cuando tú tienes que me busquen una calculadora por ahí, bendito el Padre. Un talento, un día de trabajo, un denario, un talento va, ¿cuánto vale el día de trabajo aquí en el país? ¿Cuánto vale? 40,000 pesos. Doctora Nini, usted que es contadora. Como 40,000 pesos, ¿no? El día de trabajo, salario mínimo. Bueno, multipliquen 40,000 por 6,000. Dígame. Multiplícame 40,000 pesos, vale el día de trabajo, ¿cierto, hija? 33.333. Bueno, 33,333, multiplícalo por 6,000. ¿Cuánto te da eso, hija? Con 6.000. Sí. $199.998. 199,998. Por 10. Por 10. 1.999.980. No, te deja dar billones. No, es que aquí tampoco me da. En el teléfono no me da. Te tiene que dar billones, billones. Aquí me sí, por 10. Eso era lo que el tipo le debía. Y lo que Dios le había perdonado, el rey le había perdonado. No tenía nunca, él podía vivir 120 años y nunca le iba a pagar esa plata. Están aquí. Esa es la analogía y la referencia que hace Cristo cuando el Padre Celestial a ti y a mí nos perdonó los pecados por Jesucristo, que fue el macho cabrío, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Alaba lo que Él vive. Están aquí, ustedes. A su nombre. Gloria. Entonces,
El otro le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, por ahí 3 millones de pesos. Aquí. Y no le quiso perdonar la deuda. Por eso todas las deudas en estos días, después que llegó el día de Rosh Hashanah, yo comencé, y Señor, reargúyeme. Yo quiero de corazón perdonar a todo el mundo y ver a ver dónde están las iniquidades mías. Porque hay un día que viene, que es del perdón, que fue el martes. El lunes fue el día de la abundancia en las alacenas. Ayer miércoles fue el de... pero tengo que sacar los días para enseñarles los días a cada uno de la abundancia, la prosperidad, la económica, ¿sí? Hoy fue el de las visiones celestiales para los negocios, ¿sí? Por donde coloques la planta del pie, ese territorio es tuyo. Pero todo eso tiene unos requisitos, porque el cielo te va a escanear si realmente tú te lo mereces o no. Si tú perdonas, muchas cosas van a ser perdonadas, muchas transgresiones tuyas y mías van a ser perdonadas. Si perdonamos de corazón, porque nos van a poner el escáner. Si no perdonamos, nos van a seguir aumentando y las situaciones se van poniendo más apretadas y más difíciles. Ay, Padre. Amén. Está aquí. Y vean que para la fiesta, para esa fiesta, tú tenías que llegar a la presencia de Dios con plata. Pastor, pero no me gusta tocar estos temas porque la gente viene y me busca que para reprenderles un demonio de ruina. Y a mí como que me da rasquiña en la cara. Hermano, el demonio de ruina no existe, brother. Eso no existe. No te vengas con eso. Si tú no diezmas, no ofrendas, no das primicias, no me vengas a hablar tú de demonio. Tú no conoces el mundo espiritual, mi hermano, mi hermano. No lo conoces. No sé qué transgresión tengas ahí. Puede que seas muy miserable, muy chichipato, no te guste, que le tengas bronca a tu pastor o a tu pastora. No sé, yo eso no lo sé. Examínate y mira a ver dónde has transgredido la ley de Dios. Porque es que la prosperidad es... Ay, hombre, la prosperidad económica, eso es sencilla. Mira, tú te puedes ir para el infierno rico, lleno de plata. Porque hay unas leyes que son de la prosperidad y solamente funcionan esas leyes para la prosperidad. Están aquí. Amén. Mi hermano Joaquín, hermano, ven acá. Porque es que Dios a uno no lo bendice y los impíos llevan plata. Y yo, porque seguramente tú eres un miserable ladrón. No has honrado a Dios en todas sus partes donde Él habla en su ley. Yo, ¿qué puedo hacer ahí, compadre? No puedo hacer nada. No, pero ¿cómo así? Si la palabra dice. Y yo, sí, papi, pero no saques un texto fuera de contexto para montar un pretexto. Si Dios le quita la plata, escucha esto, si Dios le quita el dinero a los impíos para dárnoslos a nosotros, y que porque somos justos y la mayoría somos una parranda de ladrones también, Dios fuera un Dios injusto. Está aquí. Porque ellos trabajaron por eso, ellos se arriesgaron, los que participan de narcotráficos un tiempo se arriesgaron su vida y todas sus cosas para conseguir la plata que tienen. Pero el día que se den cuenta, los gobiernos los agarran, no los extraditan y no les quitan la mitad de lo que tienen. Entonces, Dios no puede caminar en esa justicia. Ellos pueden ser muy ricos, pero se van para el infierno. En cambio, tú y yo que tenemos salvación,
Cuando somos ladrones que le robamos a Dios y no le obedecemos a Dios en la parte financiera, vivimos cargados y también nos vamos a ir para el infierno por estar pensando que Dios no le quita la plata a ellos, que son impíos, y nos la da a nosotros. Ahí sí todo el mundo se queda en silencio. ¿Están aquí? ¿Ustedes por qué creen que los judíos son el pueblo, los judíos, los hebreos, son el pueblo más rico y más próspero del mundo? No conozco un judío, un hebreo arruinado. No hay ni uno en la tierra. Ellos no se preocupan por eso. Ellos saben que la bendición, le obedecen a Dios en esas áreas. Ellos tienen su plata. Es más, ellos se llenan de dinamita, riquísimos, van y se revientan allá y matan a tantos latinos, americanos, occidentales, y van para donde Dios. Y les aseguro que van para donde Dios porque ellos creen en eso. Por eso es que cuando tú le crees a Dios, esa justicia te es contada. Así como le fue contada a Abraham. Le fue contada a Abraham, le creyó a Dios y le fue contado eso por justicia. Alaba. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de nosotros. ¿Sabe qué dice el libro de Isaías? Que la justicia tuya y la mía. ¿Quién me lo busca, por favor? Libro de Isaías, ahí en el capítulo 64, versículo 6, si no estoy mal. ¿Qué es lo que dice? La justicia de nosotros, ¿qué es lo que es delante de Dios? No es trapo de inmundicia. Ay, Padre mío. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Ay, no les quiero hablar porque en ese tiempo no habían toallas sanitarias. Eso es un trapo de inmundicia, una toalla sanitaria, si quieres saberlo. Porque en ese tiempo no habían cotes, ni tampones, ni nada de esa vaina. Había un trapo. Así pone Dios la justicia tuya y la justicia mía. Cuando tú no quieres perdonar, cuando tú te crees más santo, más santa, más justo. Pero a mí, ¿por qué me pasa eso? Mira cómo está en el mundo espiritual delante de los ojos de Dios. Su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Gloria. Yo sabía que este tema no iba a sacar muchos amenes. Porque lo que el ser humano menos quiere, y sobre todo los cristianos evangélicos pentecostales, es arrepentirse. ¿Están aquí? Amén. Amén. Gloria. Y les voy a soltar otro tema, que yo sé que algunos se van a ir, no van a aguantar el voltaje de lo que viene. Pero yo les voy a dejar la formación, allá problemas de ustedes con Dios o con el diablo, yo en eso no me voy a meter. ¿Están aquí? Como dice la Escritura, yo me hago libre de esa sangre. Están aquí, a su nombre. Gloria. Gloria. Preguntas, familia. ¿Qué preguntas tienen? Pastor, cuando de repente los ángeles caídos estos bajaron a desear a las primeras mujeres de este mundo, las mujeres hermosas, que usted hablaba acerca del libro de Enoc, ellos cuando pasan el cielo hacia acá, hacia la tierra, ¿cambian de apariencia o no se ven o cómo es el asunto ahí? Son iguales a nosotros. ¿Cómo? Son iguales a nosotros. Iguales a nosotros, como personas normales, así. Sí, unos hombres normales. Solo que espiritualmente ellos son mucho más altos. Porque mira, ellos eran príncipes, principados. ¿Sí? Y tú sabes que un principado no entra en una persona, no cabe en una persona, pero como tienen la capacidad de transformarse en una persona, se pueden colocar de la estatura de nosotros, de pronto un poquito más alto.
Porque si ellos se te presentan a ti o a mí, se me presenta un tipo de 20 metros de alto, con ala, con espada, toda esa vaina, yo salgo corriendo. Te aseguro que ninguna mujer se iba a acostar con ellos. ¿Sí o no? Pero si ellos se transforman en figuras normales, de hombres normales, obviamente, tipos bonitos, rubios, con encantamiento y con sabiduría, las mujeres seguidas se van a derretir, compadre, y que si le abren las piernas todo el tiempo. Entonces, ellos se transformaron en eso. ¿Sí? Después que hicieron el pacto, cuando tú te lees todo el libro de Enoch, tú te das cuenta, ellos hicieron un pacto de maldición. Dijeron, el que se eche para atrás de este pacto de maldición será cortado entre nosotros. Hicieron el pacto de maldición para caer. Era tanta la lascivia que les cayó, que ellos dijeron, estas viejas las levantamos porque las levantamos. Los 200 cayeron. Ellos cuidaban el segundo cielo. ¿Sí? En ese tiempo no habían demonios que entraran acá. Esos son los ángeles caídos, que están en las diferentes montañas, en los dos montes, por lo menos donde se hizo el templo de Jerusalén. Está entre un valle y dos montes. ¿Sí? ¿Qué hizo Salomón? Salomón en esas montañas hizo altares en los lugares altos, porque ellos cayeron en lugares altos. Por eso tú ves en la Biblia, en el libro de los Reyes, y en el libro de Crónicas, en la segunda Crónica, que pocos derribaron los lugares altos. E incluso Jehú, que fue el que mató a Jezabel, él no derribó los lugares altos. Esos pecados quedaron ahí, en el pueblo. El único que los derribó creo que fue este rey, se llama el que mató a la serpiente, el que destruyó la serpiente de bronce, no me acuerdo ahora el nombre. Entonces fue el único que derribó los lugares altos, donde todavía había adoración y ahí había sacerdotes. ¿Qué adoraban? Adoraban esos espíritus. No pertenecían al diablo. Ellos mismos tomaron la decisión, así como nosotros a veces tomamos la decisión. ¿Me entiendes? Pero ellos agarraron cuerpo. Los que llegaron donde este muchacho que les dije, donde Lot, tenían cuerpo normal. ¿Sí? Eran unos tipos simpáticos, eran dos ángeles simpáticos con cuerpos de hombre, pero Lot los identificó que venían de parte de Dios. ¿Sí? Eran hombres normales. Cuando tú vas al libro de los Hechos, mi hermano Edwin, tú vas al libro de los Hechos, ya Jesús se iba a ir, ya se había ido. Creo que es en el capítulo 1, versículo 9, dice que ellos estaban mirando y dos varones se presentaron. ¿Dos qué? Dos varones, eran ángeles. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen mirando arriba? Ese es Jesús, así como ustedes lo vieron venir, irse, Él vendrá en su gloria. Ellos se forman en hombres. Tú en la Biblia no encuentras un ángel mujer, no lo encuentras. Todos son hechos a imagen y semejanza de Dios, varones. Por eso es que la mujer sale de nosotros. ¿Dónde salió? Salió el hombre de la costilla de Adán, del lado del corazón. ¿Me sigue? Amén. ¿Quién más tiene alguna pregunta, familia? ¿Quedamos claritos entonces? Pastor, sí, una pequeña duda allí. Cuando se habla de los dos machos cabríos que son como ofrenda por los pecados, uno para Jehová, Dios, y otro para Azazel. Sí, Azazel. No sé si comprendí muy bien. Esa ofrenda se le da a él por los pecados que nosotros todos tenemos y cuando se le da la ofrenda y esos pecados se le van a todos. Se llevaban en ese tiempo,
se llevaban allá. Mira, por eso es que ustedes tienen que entender algo, familia. El mundo espiritual maneja unas leyes que ya Dios estableció desde antes de la creación del mundo, ¿sí? No es el diablo, es el derecho que tú y yo le demos al mundo espiritual, bien sea para que nos juzgue o bien sea para que nos bendiga. ¿Sí me entiendes? Porque primero, ya tenemos la sangre de Cristo. Ella lava multitud de pecados, uno. Pero entonces nosotros seguimos con la bronca adentro. Seguimos con el problema. Seguimos con todas aquellas iniquidades que sabemos que delante de Dios son una transgresión grande y que a veces pisoteamos la sangre de Cristo cuando no queremos reconocer que estamos mal delante de Él. Pero sí oramos todos los días para pedir bendición. El mundo, en la verdad de Dios, en la ley divina, en la ley hebreica, ¿sí? Que es la verdadera ley que hay, existe espiritualmente, y ellos se la conocen súper bien. Los que no la conocemos bien somos nosotros los cristianos pentecostales. Pero ellos no se preocupan por nada de eso, porque ellos saben que tienen que vivir esa ley. Por eso es que muchos no le creían a Jesús, sobre todo los maestros de la ley. La iglesia, el grupo habían dos pensamientos, dos áreas de pensamiento. Uno era el de Eliel, una escuela, y el otro era de Shammai. Y Eliel era más como de Jesús, más de perdón, más no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que lo dijo Jesús. Porque muchos dicen, muchos judíos, muchos hebreos de los maestros que yo tengo, ellos me dijeron, Jesucristo estudió en la escuela de pensamiento que tenía el profesor Leiliel. Pero Shammai no. Shammai, si tú vas a una boda y ves que la novia está fea, dile que está fea, no le digas que está bonita, no le eches mentira, porque mentira es mentira. Entonces habían dos áreas de pensamiento. De hecho, cuando Leiliel muere primero, que murió primero, hay dos líneas de pensamiento en la Torá que escribió Shammai en la ley, y que quedaron 12 líneas quedaron ahí escritas de la ley mosaica, ¿sí? Pero que son pensamientos, pero pertenecen a la ley porque Dios los estableció así. Entonces está el bien y el mal, y eso de los querubines, del arca, eso es algo muy profundo que tengo que enseñárselo más adelante, porque esto no es para neófitos. Estas son profundidades para que ustedes puedan penetrar bien en la clase de guerra espiritual que se les está dando, para que ustedes la conozcan bien y sepan cómo se opera en el mundo espiritual, cómo es que se adquiere la autoridad y las bendiciones en el mundo espiritual. Amén. Gloria. ¿Quién más tiene alguna inquietud, pregunta, para que nos despidamos? Pastor, como yo llegué tarde, hágame un favor y me da la cita, el texto bíblico. La principal, Levítico 16, del 29 al 31. Gracias. Bueno, familia, no siendo más, les bendigo poderosamente. Si les quedó alguna laguna, ya saben, Yom Kippur, Yom Kippurín, día de perdón. Si tú no perdonas, no reconoces que tienes que perdonar, que estás cargado, cargada en algún área de tu vida, mi hermano, mi hermana, no esperes que te vayan a perdonar este año. Este año nosotros tenemos que perdonar hasta lo mínimo para que nos perdonen a nosotros todos. Así como nosotros somos deudores y tenemos muchas deudas
que nos tienen que perdonar, perdonemos las que los demás tienen en nosotros. Amén. Amén. Bueno, familia, que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. El Señor derrame de su gracia en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, Rey, Señor y Salvador eterno, sobre nosotros todo espíritu de desconocimiento de la verdad del Padre, de la verdad espiritual, sea atado, ligado, reprendido, llevado por esos ángeles príncipes a las profundidades de los abismos y sean erradicados de nuestras mentes, y que la sangre de Cristo, que tiene poder, y el fuego del Espíritu Santo tumbe toda maldición en nuestras vidas y penetre toda neurona contaminada y la limpie por su gracia y su poder, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, que pasen una feliz noche, que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y el Dios Todopoderoso me los bendiga. Bendiciones.